Bienvenidos al curso de análisis vectorial y continuamos con el tema de integración múltiple. Vamos a seguir estudiando entonces las integrales múltiples definidas para funciones en R2 y a continuación vamos a desarrollar el siguiente teorema. El teorema dice lo siguiente: teorema, supongamos que recuerden, sea f definida de omega en R. Acuérdense que omega aquí entre paréntesis es un rectángulo de la forma AB por CD. Estamos suponiendo que omega tiene esta forma específicamente continua. Supongamos entonces que tenemos una función definida sobre ese rectángulo que es continua. Entonces podemos concluir en este caso f es Riemann integrable. Es decir, toda función continua va a resultar ser integrable. Integrable en el sentido de Riemann. Y hago énfasis en eso porque, como hemos visto en los videos de integrales, en el caso de una sola variable, hay varias maneras de introducir la noción de integración. Entonces la demostración viene de la siguiente manera. Primero vamos a suponer que f es continua, ¿verdad? Supongamos f continua. Y entonces, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que, y queremos demostrar o queremos ver que esta sucesión, las sucesiones de sumas parciales de Riemann asociadas a la función f, convergen. Pero en realidad, como esto es una sucesión de valores reales, lo que hay que demostrar es que esta es una sucesión de Cauchy, porque sabemos que R es completo. Entonces basta demostrar que la sucesión es de Cauchy. ¿Pero qué significa que la sucesión sea de Cauchy? Entonces aplicamos la definición de Cauchy, que dado epsilon mayor que 0, así, dado epsilon mayor que 0, debemos hallar un valor n sub 0, vamos a llamarlo así, perteneciente a los naturales. Este n sub 0 puede depender del epsilon perfectamente, tal que las diferencias, por ejemplo, de sumas parciales, tal que el módulo de esto es menor que epsilon si n y m son mayores o iguales que dicho n sub 0. Tenemos que entonces garantizar la existencia de este parámetro, ¿ok? De este n0. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la demostración. Entonces, para ello, como la función es continua, f es continua, como f es continua y omega es compacto, es decir, es un conjunto cerrado y acotado, ¿verdad? Entonces tenemos que f es uniformemente continua. Y esto es importante, uniformemente continua. Y esto es importante, les decía, por lo siguiente. Porque esto significa que dado epsilon mayor que 0, existe un valor delta positivo tal que se cumple lo siguiente, que para cualquier par de puntos x, y y v en omega, esta distancia, las imágenes pueden ser menores que epsilon sobre 2 veces. Vamos a escribirlo acá para que se vea bien. Epsilon entre 2 veces el área de omega, ¿ok? Esto va a ser cierto siempre que la distancia euclidiana, la norma 2 de xy menos v sea menor que delta, ¿ok? Podemos escribirlo así. Entonces, la idea es la siguiente. La idea es entonces considerar, supónganse que yo tengo mi rectángulo, este es omega, mi rectángulo original es de tamaño omega, ¿verdad? Y entonces yo voy a comenzar a subdividir ese rectángulo o colocar sobre él un reticulado,
¿ok? Puedo subdividirlo tantas veces o tan grande como yo necesite. ¿Cómo va a ser esa escogencia? Entonces, fíjense, yo voy a tomar, vamos a decirlo así, perdón, escogemos N0 perteneciente a los naturales, lo suficientemente grande, tal que la diagonal de los rectángulos, y esos rectángulos que estoy considerando en el reticulado, que los voy a denotar R, J, K, M. M va a ser el nivel de resolución y J y K son los subíndices mediante los cuales yo voy enumerando mis rectángulos. La diagonal de estos rectángulos son menores que delta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escogemos entonces n sub 0 lo suficientemente grande tal que la diagonal de estos rectángulos son menores que delta. Yo, por hipótesis, para un epsilon dado, yo puedo fijar un delta. Fijo mi delta. Una vez que fije ese delta, entonces yo voy a mirar mi región, repito, miro mi dominio y lo empiezo a dividir en sus rectángulos, ¿verdad? Rectangulitos. Estos rectangulitos son los que yo estoy llamando RKJ, pero voy a tomar una resolución lo suficientemente chiquita tal que para cada rectangulito de esto, esta diagonal que está aquí, esta diagonal va a ser más pequeño que el delta que yo tengo para la función, que el delta que yo puedo obtener gracias a la continuidad uniforme de la función. Y eso va a servir para cualquier rectangulito que yo considere. Entonces, la idea es fijar el N0, considerar M mayor o igual que dicho N0 y considerar entonces los rectángulos de la forma RKJ con resolución M. ¿Ok? Si ahora yo tengo que yo considero dos puntos X, y V en este rectángulo o en estos rectángulos, yo puedo garantizar que entonces, tomándolos de esa manera, como la diagonal es más pequeña que el delta, esto va a ser menor que delta. Luego vamos a obtener que esto va a ser menor que delta y esto va a implicar, por definición de continuidad uniforme, que la distancia de las imágenes, esto va a ser menor que epsilon sobre 2 veces el área, vamos a escribirlo por acá pegadito, el área de omega. ¿Ok? Aquí no se ve bien, pero este es el área de omega. ¿Ok? Entonces, vamos a fijar SM mayor o igual que SN0 y sea n mayores o iguales que m. Así que voy a fijar n mayores o iguales que m y m siempre va a ser mayor o igual que este n0. Que este n0 podemos garantizar su existencia gracias al lema de Arquímedes. ¿Ok? ¿Por qué puedo garantizarlo bajo el lema de Arquímedes? Porque al final ustedes están viendo un rectangulito, ¿verdad? Imagínense que los RMKJ son de esta manera. Ustedes están viendo esta diagonal de acá. Ustedes saben cuánto mide este pedacito de acá, este pedacito de acá. Imagínense que están tomando la partición de forma canónica. Entonces, si están tomando la partición de forma canónica, este sería delta sub i, delta sub x, delta sub m, perdón, delta sub mx, delta sub mi, donde, fíjense, acuérdense que siempre, por ejemplo, la distancia, la diagonal, fíjense un momentico otra vez, esta diagonal la pueden calcular aplicando, ¿verdad? Teorema de Pitágoras. Entonces, la diagonal acá, L, no va a ser otra cosa que la raíz cuadrada de delta sub mx al cuadrado más delta sub mi al cuadrado. Y cuando ustedes sacan esta cuenta explícitamente, esto sería algo así como L va a ser igual a la raíz, permítanme escribirlo así, b menos a al cuadrado más d menos c al cuadrado, todo esto dividido entre
n entre m, ¿verdad? Si estamos trabajando resolución m. Ahora, si fijamos, como yo quiero que esto sea más pequeño que delta, y aquí aparece un m, yo acá el n0 lo voy a conseguir pidiendo que esta cantidad que está acá, permítanme encerrarla así en este, el n0 va a ser tal que esta cantidad que está acá va a ser menor que delta. Y esto no es otra cosa que el lema de Arquímedes. Esto lo conozco, el delta lo conozco y la idea, lo que uno hace es prefijar el n0. Entonces, una vez prefijado eso, ¿verdad? Ese n0 entonces lo fijamos y escogemos n mayor o igual que m, repito, y m mayor o igual que n0. Tengo la resolución allí y entonces ahora, como n es más grande que m, los rectángulos, los RKJ de m, lo puedo expresar, los puedo mirar como la unión de unos ciertos, voy a poner aquí parámetros ST, de unos ciertos rectángulos de resolución, en este caso n, ¿ok? Rn y pongámosle aquí ST. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahora? Para cada rectángulo RMKJ, yo los vuelvo a subdividir en rectángulos más pequeños y estos son los RNST. Son los que estoy llamando RNST. Y entonces, obviamente, uno puede ver unos como la unión. Uno puede ver que los RNST van a estar contenidos en los RKJ, ¿ok? Los RMKJ. Porque al ser n más grande que m, la resolución, repito, va a ser más fina, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos eso, podemos expresar lo siguiente. Vamos a decir que las sumas parciales Sm de f son, por definición, la suma. Estas son dos sumatorias. Desde acá voy a escribirlas de forma resumida así. Sumatoria de K y J, variando desde 1 hasta m menos 1, de que de f de C sub kj, que multiplica a delta, vamos a ponerlo así, delta m de x, delta m de y, ¿ok? Esa es la definición de suma de Riemann, ¿ok? Pero esto a su vez, si me permiten escribirlo aquí apretadito, dada la resolución que estamos haciendo, esto lo puedo escribir así, m menos 1, sumas de kj igual 1 hasta m menos 1, y a su vez puedo entonces escribir acá suma sobre los rectángulos RST, vamos a llamarlo así, de orden mn, contenidos en RKJ de m, ¿ok? De f evaluado en c de st, y acá me quedaría delta x, vamos a escribir aquí mn de x, delta mn de y, ¿ok? Vamos a ver si ahí se ve. Oye, no lo puedo apretar más, permítanme, lo que pasa es que quiero que lo entiendan bien. Disculpen acá, pero es que el espacio es reducido y la notación es un poco pesada, lo admito. Mn de x y acá Mn de y, ¿ok? Y tengo entonces esa suma, ¿ok? Porque, repito, uno es la unión de los otros, de los más chiquiticos, y igualito, ¿no? Vamos a denotar ahora las sumas parciales cuando aumento la resolución. Smn de f no va a ser otra cosa que la suma, la doble suma st igual 1 hasta m por n menos 1, ¿de qué cosa? De f evaluado en st por delta mn de x, delta mn de y. Aunque no se dejen engatusar, digamos así, o enredar con esta notación. Lo que yo estoy diciendo es que cada rectángulo R de resolución M, KJ, en cada rectángulo de resolución M, ya dijimos que hay M por N, sus rectángulos de la forma RST, que lo estoy denotando M por N también. O sea, estos se expresan como la unión de estos que están acá.
Estos rectángulos se expresan como la unión de estos que están acá, pero de este tipo de rectángulos hay m por n rectángulos distintos. Por eso es que aquí la sumatoria va con S y T variando desde 1 hasta m por n menos 1. Entonces lo que estamos haciendo, permítanme verlo así, es que tenemos una cosa, un rectángulo original, picamos una malla, pónganle que sea esta, y después hacemos para cada uno hacemos un reticulado. Y entonces la suma de todo va a ser la suma de estos pedacitos, tacata, 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 pero donde he hecho, digamos así, pongámosle que aquí, donde he realizado el refinamiento. Sumar sobre todo esto es sumar cada uno de estos recuadros del refinamiento más grueso. Pero cada recuadro de esto lo puedo expresar como la suma de un refinamiento mucho más pequeño. Entonces ahora sí, ya para ir finalizando la prueba o la demostración, uno entonces estima cuánto da esto, cuánto es la diferencia entre esto menos esto que está acá. Y esto va a ser menor o igual que la suma desde KJ variando, o sea, aquí hay una coma, lo que pasa es que KJ variando desde 1 hasta m menos 1, acuérdense que esto es una doble sumatoria, la suma sobre los rectángulos R, M por N, ST, que están contenidos en RKJ de M, ¿de qué cosa? Y aquí escribo así, F de SKJ menos F evaluado en SST. Todo esto multiplicado, espero que allí se vea, por delta X, delta Y, de orden M por N, N por M. ¿Ok? Y entonces aquí utilizan la continuidad, la hipótesis de continuidad uniforme. Esta cantidad que está aquí adentro la puedo acotar por epsilon medio, o sea, esto que está aquí lo puedo acotar por epsilon entre 2 veces el área de delta, digámoslo así, aquí apretadito, epsilon, vamos a arrimarlo un poquito más, epsilon entre 2 veces el área de delta, y entonces en ese sentido vamos a obtener lo siguiente, vamos a obtener entonces, o vamos a poder concluir que esta diferencia que está aquí va a ser menor o igual, permítanme escribirlo de una vez, que toda esta suma, ¿verdad? Aquí me quedaría delta MNX, delta MNY, todo eso puedo sacar factor común por 2 veces epsilon sobre 2 veces el área de delta. Pero entonces esto se simplifica, esto está en el numerador, este numerador se simplifica con este denominador y esto no es otra, o esto es menor o igual, si ustedes lo prefieren ver así, que el área de delta por epsilon 2 el área de delta, y esto es exactamente igual a epsilon medio. ¿Ok? Esto me da epsilon medio. De forma análoga, ¿verdad? Podemos mirar ahora lo siguiente. Haciendo un argumento exactamente análogo, podemos deducir o podemos concluir que las sumas parciales ahora de orden n, Sn de f menos Sm por n de f van a ser menores que epsilon medio, por el mismo argumento. Acuérdense que teníamos que n era mayor o igual que m, mayor o igual que n sub 0. Pero podemos hacer un argumento ahora cambiando, haciendo como un argumento espejo, un argumento simétrico y colocando m en lugar de n y n en lugar de m. Y haciendo exactamente lo mismo, obtengo una cota como esta, donde ahora m va a ser mayor o igual que n, mayor o igual que n0. Y ahora finalmente podemos decir esto. Finalmente, ahora estimamos entonces quién es Sn menos Sm, o sea, las sumas parciales de esto, si n y m son mayores o iguales que n sub 0. Si n y m son mayores o iguales que n sub 0, esto va a ser menor o igual que una cosa como esta. Esto menos, lo escribo así, más
esto menos esto, ¿ok? Aquí apliqué desigualdad triangular y por el argumento anterior, esto es 2 veces epsilon medio que me da epsilon. ¿Qué estoy concluyendo? Que entonces esta es una sucesión de Cauchy. Entonces, estamos concluyendo que la sucesión de sumas parciales de Riemann es de Cauchy. Y con esto finalizamos la prueba, porque esto implica que f es integrable en el sentido de Riemann.